INA en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a esta serie INA en movimiento, donde hablamos de las actividades que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene para todos ustedes. Y tenemos la grata presencia de la doctora en Historia, Patricia Macé, quien también es maestra en Historia del Arte, licenciada en Sociología por UNAM, profesora investigadora titular de la Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialista en colecciones del siglo XIX y principios del XX, que resguarda la misma fototeca. Y está aquí porque es responsable académica del seminario Estudio del Patrimonio Fotográfico de México, que llega a su 7ª edición. Patricia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Días, muy buenos días. Sí, buenos días. Me da mucho gusto que me hayan invitado, estar aquí participando con ustedes, pues somos la institución, somos parte de lo mismo. El gusto es de todo el equipo de Radio INA y seguramente de quienes nos pueden escuchar, porque justo hablamos de un seminario que llega a su 7ª edición, el seminario Estudio del Patrimonio Fotográfico en México. Me gustaría que empezáramos, como bien dicen, por el principio. ¿Cuándo nace y por qué este seminario? ¿Cuál es la inquietud que hace que se cree este seminario, vale la redundancia? Ya es la 7ª edición, como se está señalando, y esto comenzó en 2018, digamos, oficialmente, ¿sí? Sí se planeó, está planeado como un proyecto registrado por el INA, porque nos parece muy, muy importante que la institución, es más, no es que nos parezca, es que es definitivamente importante y sin la institución no podríamos elaborar esto. Entonces, la experiencia de trabajo dentro de la fototeca nos estimuló esta necesidad de intercambiar puntos de vista con otras instituciones que también tienen acervos fotográficos, inquietudes sobre cuestiones de historia, cuestiones de la naturaleza de ciertos documentos fotográficos, este trabajo colegiado que a veces se hace con instancias como la UNAM, por ejemplo, como la Iberoamericana, más recientemente, y pues Fototeca Nacional del INA ha sido pues el pilar, el eje en función del cual se ha establecido una idea que es incuestionable hoy en día, que es la fotografía como documento patrimonial. Sí, incluso por eso de llamarle Estudio del Patrimonio Fotográfico de México. ¿Por qué es importante estudiar este patrimonio fotográfico? Bueno, vuelvo a nuestro punto de origen, a situarnos, diga, esta reflexión situada que uno tiene que hacer en relación de fototeca. O sea, Fototeca Nacional nace como un gran acervo, un gran centro de acopio, centro de integración, una institución que gestiona, que administra, que conserva, que restaura las imágenes, y que en su origen tuvo como origen un gran archivo, que es el Archivo Casasola. Entonces ya esta adquisición hace que el hecho de la importancia de que se adquiera un acervo de esa naturaleza hace que la institución genere un marco legal para que ingresen los documentos a la fototeca, para que tengan una condición documental al INA, el presidente designa que sea la institución, el INA, y entonces este origen del Archivo Casasola, por su naturaleza histórico, político, social, pues hace que desde su origen tengamos esa noción de que estamos considerando que tenemos un patrimonio muy valioso, porque nos cuenta la historia de nuestro país, una historia política, social, económica, en muchos aspectos, del espectáculo.
de la vida social. Solo para hacer que quien nos esté viendo o escuchando tenga un poquito más de contexto en ese asunto. Ajá. Estamos hablando que Agustín Víctor y Miguel Casasola son pioneros del fotoreportaje en México. Pues se considera como tal sobre todo porque fundaron una agencia que concentró material fotográfico de sus colegas. Y ese material fotográfico son los que dan el pie para que la fototeca del instituto, que ahora está en Pachuca, muy cerca de la Ciudad de México, para que nos ven desde otros lugares, sea formada este archivo tan importante que ha ido, por supuesto, creciendo. Claro, tuvieron una visión muy pragmática y que es lo que rige hoy actual el día con las agencias. Crearon su agencia. Entonces, Agustín Víctor, fundador de la agencia, cohesionó a toda la colectividad, tuvo una función importantísima desde un comienzo de su labor, invitando al presidente Madero a su exposición. Hay que decir, los años son como desde los principios de los años 1913, sí, 12, 11 fue, en 11 se crea la agencia Casasola. Y entonces estos documentos que eran fotoperiodísticos, digamos, pero que tenían esa circulación ya muy amplia porque ya estaban las revistas ilustradas, varias revistas ilustradas en ese entonces, le dieron mucho espacio, un muy buen espacio a la fotografía. Entonces, la cultura fotográfica en México también es muy, muy fuerte, muy profunda. No es el único, por cierto, sí, pero digamos para fines institucionales y de la cultura mexicana, pues sí, Casasola no dejó de ser el archivo de historia nacional, digamos, ¿no? Y en este seminario Estudio del Patrimonio Fotográfico de México, ¿qué actividades primero hablemos muy rápidamente de las 6 ediciones anteriores que ha habido, en torno a qué gira? Digo, obviamente es obvio que del patrimonio fotográfico en México, pero temas específicos. Claro, sí. Siempre nos tratamos de que haya un eje temático para cada uno de los ciclos, y originalmente era presencial, ahora la modalidad la estamos haciendo vía remota, ya los nuevos tiempos después de la pandemia, pues pandemia todo cambió, pero antes en 2018 fue presencial. Entonces la idea era hacer como un seguimiento de un grupo de personas. La respuesta fue amplísima, se hizo por inscripción y se abrió al público y se llenó de inmediato. Entonces ya era apabullante, no se podía manejar como seminario. Desde un comienzo nos dimos cuenta que iban a resultar ser charlas, ¿no? Conferencias, pero la presencialidad también posibilitaba pues el diálogo directo entre ponentes y público. Era pues muy bonito, sin duda lo extrañamos, esa presencia de tener al público, y los ejes temáticos se fueron definiendo pues en función de que dijimos, ahora ya pasaron desde 1978 que se generó el primer magno proyecto para difundir la fotografía como documento histórico, pues hace falta que los jóvenes, también pensábamos en estas nuevas generaciones, tengan una idea de cómo surgió cómo se empezaron a realizar estos intereses académicos por la fotografía. Después no solamente fue académico, es decir, también los creadores, los fotógrafos mismos, los artistas visuales, trabajan con archivos fotográficos. Aquí la idea era darle vida, dar esa noción de que los archivos fotográficos están vivos y que son objeto de investigación, de estudio. Posteriormente se dio cabida a los artistas, hicieron unas presentaciones magníficas porque hasta performáticamente hicieron sus participaciones buenísimas, el público está fascinado y teníamos un espacio para eso. Sí, la pandemia nos obligó a modificar la modalidad, a primero probar lo híbrido no funcionó igual. Y decidimos que ante esta situación indefinida era mejor a distancia. Dejamos de hacer la colaboración con la UNAM y
nos decidimos que dado que era remoto, el INAH podía encargarse ya de todo y ya no era necesario toda la parafernalia de los espacios, los estudiantes, los espacios universitarios, y entonces felizmente estamos de manera totalmente dentro del INAH, dado que el proyecto se generó dentro del INAH en la Fototeca Nacional. Para esta edición 2025, ¿quiénes son los invitados y cómo es que se eligieron? Bueno, los invitados se eligieron en función de una línea temática, que es la línea temática de migración e integración, ¿sí? Lo cual quiere decir que como proceso social, o sea, no vamos a estar observando las fotografías en función siempre desde un punto de vista que sea igual, sino siempre dinámico. Entonces, la migración también ha propiciado que se generaran trabajos especiales, un proceso de primero de traslado, de movilización, de establecimiento de otro tipo de comunidades, de personas, en el caso de los hermanos Mayo, por ejemplo, motivado por el exilio. Entonces, contexto rápidamente para nuestro público. ¿Nos puede hablar brevemente de este caso de los hermanos Mayo? Los hermanos Mayo llegaron a México como consecuencia, exiliados de la Guerra Civil Española, y como fotógrafos, fotoperiodistas, vinieron a hacer la misma labor en México. Allí en 1930. En 1939, más o menos 40, llegaron a la Ciudad de México, se establecen 3 hermanos, es un nombre, digamos, que toman de manera emblemática. No se apellidan como tales, pero han sido también uno de los pilares de los acervos más grandes que tiene el Archivo General de la Nación. Ese no está en el INAH. El seminario no nada más se hace con documentos fotográficos y con archivos fotográficos del INAH, sino que convocamos. O sea, desde Fototeca lo que hacemos en el seminario es ser anfitriones para dialogar con otro tipo de instituciones, incluso de individuos, como ya dije. A veces son los artistas visuales en los que colaboran, a veces son los archivos de los fotógrafos mismos, los fotógrafos quienes hablan de sus fotos, como es el caso de Itzel Aguilera, por ejemplo, que es fotógrafa, una fotógrafa independiente, que ha trabajado los menonitas. Es otra comunidad que tiene que ver con estos procesos migratorios. O, por ejemplo, otra de nuestras invitadas es Tessie Schlosser, directora del CEDIJUM, Centro de Estudios y Documentación e Investigación Judío en México. Sí, entonces ella nos va a hablar sobre esta presencia en los documentos fotográficos en sus archivos judíos, ¿no? En este caso, pues, un archivo generado por la comunidad misma, una comunidad migrante. Ana Rivera Carbó, por ejemplo, que es historiadora, ella nos va a hablar no de las fotos de una colección fotográfica que tenemos en Fototeca, sino de esa historia que hay detrás de una colección fotográfica que tenemos en Fototeca Nacional, que tiene que ver con la militancia anarquista y el exilio. También el exilio español, ¿sí? Un personaje, Simón Flechine, que llegó a México también producto del exilio español. También, o bueno, por esa escala, digamos, llega por esa escala vía exilio, pero el anarquismo pues es un movimiento internacional, entonces él tiene que ver con otro tipo de una movilización internacional, ¿sí? Entonces este tema de las migraciones, pues es el tema que tenemos, es el tema de los últimos años, y que en México precisamente ha cobrado mucho interés precisamente en este año. Pues sabemos muy bien que las circunstancias políticas internacionales, globales, actuales, llevan a poner el ojo en ese aspecto. Es bien pertinente replantearse la movilidad humana a lo largo de la historia, y uno pensaría que hablando de ese contexto contemporáneo, año 2025, con las fronteras del norte muy muy cerradas, también pensar que México ha recibido muchos
en muchas ocasiones Así es. a distintos grupos de personas que por distintas circunstancias se les tiende la mano en la mejor de las posiciones porque vienen de condiciones muy difíciles. Así es, así es. Por ejemplo, por eso es muy importante el título que le pusimos de inmigración e integración. Es decir, no vamos a hablar de este proceso de la salida de mexicanos al extranjero o de cómo el paso, ¿no? de una serie de personas que tratan de llegar hacia el norte, sino de quienes han llegado a acogerse a nuestro país, como también es el caso de uno de los temas que se van a presentar en el seminario, que lo va a presentar una antropóloga, una etnóloga y un fotógrafo a la par, Verónica Ruiz Lagier y Kit Dani Miller, que hablarán sobre el refugio guatemalteco en Chiapas, por ejemplo, que es otro tipo de refugiados. Podemos hablar de varios tipos de refugiados, ¿verdad? Y esto pues nada más por las posibilidades que nos da el ciclo de armar, integrar, en este caso son 8 ponentes. 8 ponentes, sabemos que hay más, pero que digamos tratamos de cubrir ese horizonte general en términos sociales y de México como lugar de acogida. Sí, es bien importante y muy pertinente. Hablaba hace ratito, siguiendo en ese tema de lo que vamos a ver en el seminario de este año, de presentaciones tipo performáticas o algo así. Lo asumo cuando fueron presenciales y cuando fueron los artistas visuales, los que también invitamos para que nos dijeran cómo consultan los archivos fotográficos y qué hacen con ellos, qué crean con ellos. En esta ocasión, pues... Pero siempre hay una especie de novedades, a lo mejor en los temas y todos. ¿Cuál sería de esta edición 2025? En esta edición la novedad definitivamente es que contamos con la colaboración de la directora de estudios históricos, Delia Salazar, la historiadora Delia Salazar, que precisamente ella, uno de sus temas a lo largo de su trayectoria de trabajo ha sido los migrantes, las migraciones, como historiadora. Precisamente ella es quien cierra el ciclo con una participación sobre las fiestas de las colonias extranjeras, del porfiriato a la posrevolución. Sí, ella es, digamos, nuestra novedad, es a integrarnos y coordinarnos con la Dirección de Estudios Históricos. También aquí, pues la fototeca, ciertamente podremos tener una gran visión desde nuestros archivos y de nuestras relaciones con nuestros proyectos, con otros colegas, pero contar con alguien como ella, pues ha sido también muy importante y digamos, es la novedad e integrar a más historiadores. No son historiadores de la fotografía, son historiadores en general también, o las antropólogas visuales, que aquí hay 2, ¿no? Elisa Lipkau es la otra. Yo creo que aquí, bueno, voy a meter un poco mi cuchara, pero la historia, un enfoque que se me es muy interesante es que a veces puede lograr la empatía de quien la estudia sobre los personajes que vivieron ciertos acontecimientos. Si a eso le sumamos la fotografía y la cuestión de migración, ¿crees que es posible que estos elementos a quienes participen o quienes estén como público les genere una visión distinta que les pueda hacer más conscientes de este fenómeno y de todo lo que conlleva alrededor? Deseamos que así sea, deseamos que sobre todo haya un estímulo para trabajar temas. Por eso proponemos temas como algo tan sencillo como decíamos los archivos de familia. No es la familia, no era la familia el tema. Ahí, en ese caso, era cómo a partir de los archivos de familia surgen o se descubren temas, ¿no? Y en este asunto de la migración, puede ser, es la migración, pero, por ejemplo, el asunto del movimiento anarquista, a partir de una colección que es de artistas del mundo del espectáculo, del mundo del espectáculo, y el fotógrafo la pareja de fotógrafos que está detrás son militantes anarquistas fueron entregados totalmente a eso. Entonces la fotografía era un modo de vivir, pero no era lo importante en su vida. Lo importante de su vida era su militancia
internacional. Seguramente se ve reflejada. Así es. Entonces, en este caso, no son las fotos de lo que van a hablar, sino de los personajes. Y eso se va a volver extraordinariamente rico, porque entonces dotamos de más contenido lo que solemos ver como qué imágenes tan interesantes, ver a Tintán, ver a una serie de actores del espectáculo con esas luces en alto contraste, sino también ver quién estaba detrás de estas fotografías y que eran personajes que no tenían que ver con el espectáculo en este caso, ¿no? Entonces sí creemos que abordar desde diferentes ángulos, o por ejemplo del archivo El Sedijún, no sabemos nada, porque son espacios que no solemos consultar. Entonces, como estudiosos de la fotografía, o como historiadores, o como antropólogos sociales, entonces no sabemos qué puede detonar y esperamos que mucho, porque no las conocemos. Entonces también aquí se trata de interesar, captar interesados, estimular, alentar la investigación, el estudio de las fotografías como una fuente que nos dice algo, que nos identifica con algo y que pues también genera un sentido de pertenencia más profundo y más sólido con nosotros, nuestra identidad, nuestra historia, nuestra sociedad, ¿no? También esta idea de que somos una sociedad múltiple, ¿no? Esta mexicanidad no es nada más, se reduce a íconos y símbolos natos, ¿no? Por generaciones, sino también por las personas que han llegado, las comunidades que han llegado y han enriquecido nuestra cultura nacional. Claro, ¿no? Como humanos tenemos a veces para entender el mundo, nos inventamos maneras como de etiquetar, de hacer mínimo, de no tomar en cuenta esta diversidad, y porque es muy compleja, entonces es más fácil de entender a una persona como buena o mala, cuando en realidad entre este tipo de formas de ser hay un montón de grises, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo si entre personas, todavía más entre comunidades, y luego entre comunidades que conviven o que se mueven de una hacia otra, todavía va siendo esto más complejo, pero al mismo tiempo también es mucho más interesante desde la perspectiva histórica y fotográfica. Y más comprensivos, ¿verdad? Sobre todo tener esa comprensión para con los demás. Sí, la empatía. Y el respeto. Sí, el respeto. Eso también, esto de la empatía, yo creo que puede generar mucho sentido de respeto. Y de saber que tenemos una densidad cultural mucho más profunda de lo que a veces pensamos. Sí, justamente el pensamiento que nos cierra a veces las fronteras es ese de no respetar, no entender por qué se mueven, por qué vienen para acá, sí tienen, pero hay miles de razones de mucho peso y de fondo para que la gente elija a veces hasta arriesgar su vida. Claro. Para poder... y sobre todo también las políticas que han generado nuestros presidentes, ¿verdad? Lázaro Cárdenas, por ejemplo, para no ir, para ir al referente más emblemático que tenemos en nuestro país, por no decir hablar de más, ¿no? Sí, claro. Hablábamos hace rato de fotografías familiares, por decirlo de alguna manera. Hoy en 2025, 29 de abril, saldrá este programa, se publicará, ya daremos más informes de cómo entrar a ver este seminario, pero por lo pronto en 2025 muchos dicen el futuro nos ha alcanzado. La tecnología también ha alcanzado a la fotografía. La fotografía digital se ha disparado muchísimo, ya nos ha facilitado que muchas personas en muchos momentos puedan tomar una imagen, capturar el tiempo. Esto es, ¿qué pros y qué contras tiene este fenómeno para el estudio del patrimonio fotográfico o para la fotografía en general? Pues digamos, más que hablar de pros y contras, yo diría un reto distinto. O sea, es hablar de otro mundo. Siglo XXI estamos viviendo en el siglo XXI. Y ya hablar de fotografías patrimoniales es hablar de hace 2 siglos. Ya es demasiado remoto hablar del siglo XIX. Ya es remoto hablar del siglo XX.
Y entonces, esta cuestión de la fotografía digital, para empezar, pues se ha cuestionado esto de que verdaderamente es fotografía. Sí, porque pues, son píxeles, se trabaja de otra manera, ya no hay el proceso como antes. Entonces, pros y contras. Un reto enorme para quienes se encarguen de eso, para que quienes quieran archivarlo, generar los archivos y todo. Un mega trabajo, porque estas cintas también, estos nuevos soportes, pues también se están renovando muchísimo, y lo que estamos viendo es que se vuelve obsoleto los recursos con los cuales se pueden almacenar, volver a revisar y demás, y después ya no se pueden abrir esos archivos. Entonces yo creo que el reto es magnánimo. A mí ya no me va a tocar. Nosotros, Fototeca Nacional, no nos va a tocar ese problema, creemos, sí, creemos que no. Fototeca Nacional ya no da cabida más. Tenemos más de 50 colecciones fotográficas, 50 colecciones fotográficas, y Casasola son alrededor de 500,000. Sí, entonces ya tenemos más de 1,000,000. Ya rebasamos el 1,000,000. Y es muy dificultoso, ya de hecho es muy dificultoso trabajar con las tiras de 35 milímetros, que son a partir de la mitad del siglo XX para acá. Ahora a trabajar con lo digital, que son cintas y es grabación, eso es, digamos, un mundo que quizás ya no le va a tocar a Fototeca, sino videoteca u otro tipo de archivos que se irán a crear. ¿Qué pasa con la digitalización? En el caso de hablar de lo digital y las fuentes históricas, pues que te facilitan mucho la consulta. Entonces, en ese caso estamos contando con un aliado, la tecnología como un aliado, para no utilizar las fuentes originales a la hora de consultarse de manera inmediata. El investigador siempre tendrá que investigar la fuente original, siempre mirarla. Nunca será lo mismo mirarla en pantalla, por mucha definición que exista, que la en físico, pero facilita la revisión. Eso sí, ¿qué es lo que Fototeca ha hecho? Digitalizar su material para facilitar la consulta de primera instancia. Y bueno, hablando de futuro, de tiempo, ¿cuál es la perspectiva de este seminario en los siguientes años? Bueno, pues quisiéramos que, así como iniciamos, como yo inicié con este proyecto, pues que siga teniendo larga vida, porque hay mucho que intercambiar. El público está muy interesado, porque además es un público abierto. Entra gente de todo, especialistas, no especialistas, a veces según el tema se van enterando. Entonces, también vincularnos, así como este año nos vinculamos con la Dirección de Estudios Históricos, pues deseamos que también extendernos, hacer alianza con otras instituciones. La tuvimos con la UNAM, con el Instituto de Investigaciones Estéticas en los primeros años. Después, ahora que estamos con la Dirección de Estudios Históricos, apoyándonos con la directora, podríamos ir así rotando con otras instituciones, de manera que también despertar el interés por las mismas colecciones fotográficas de otras instituciones y colaborar. Creemos que la vida que puede tener es mucha, porque la respuesta del público ha sido muy buena. No, eso es lo más importante, sí, que genera la inquietud. En el público hay mucha tela, muchísima. Demasiada tela. Demasiado, sí, efectivamente. A veces no tenemos la idea. Y si en esos tiempos se generaban esta gran cantidad de materiales, ahora con los procesos digitales muy al alcance de la mano de todos, pues es... El seminario podría cubrir también eso, por supuesto, ¿no? Sí. Ahora no contamos con esa posibilidad. Nos rebasan los documentos en físico, nos rebasan. Pero el trabajo con lo que ya se tiene ya es muy valioso y es muy importante. Es muy importante y facilita muchísimo. De hecho, gracias a la digitalización, gracias a las nuevas tecnologías, podemos transmitir en pantalla las sesiones, ¿sí? Ya no estamos interactuando físicamente, sino también ya recurrimos a la nueva tecnología. Digitalmente, así es. El tiempo se nos está yendo volando y no quisiera despedirme sin que
nos hicieras la invitación al seminario. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde nos pueden Bueno, consultar? ¿dónde? Puede ser desde la comodidad de su casa, porque INA TV, nuestra casa, nos apoya, nos transmite a través de YouTube. Entonces las sesiones las hacemos vía remota, nos conectamos vía remota gracias al apoyo de la tecnología actual. Ya no es necesario reunirnos en un solo lugar, que es bonito, pero sin duda esta ciudad no deja tampoco, no facilita. La hora para las transmisiones en vivo es a las 5 de la tarde y el calendario, el programa está hecho para que se transmita en vivo y se conecten en vivo el último martes a partir de hoy. Precisamente del día hoy, abril 29, tenemos nuestra primera sesión con el doctor John Maraz, y así mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En noviembre cerramos, son 8, son pocas. Son los últimos martes de cada mes. Son los últimos martes de cada mes, de 5. Tenemos designadas 2 horas, nos hemos llenado las 2 horas entre la participación del ponente, el comentarista. En esta ocasión hay invitados comentaristas, en otras no ha habido, pero los comentarios se extienden no solamente por parte de quienes convocamos e invitamos, sino también del público. Se abre a las preguntas del público por YouTube, se envían, y pues de esa manera hemos llenado a veces las 2 horas, pero rayando las 2 horas vamos cerrando dependiendo del tema y de la participación del público. Pues me gustaría seguir abundando más en el tema, pero el tiempo nos ha ganado. Vamos a poner una liga, al menos yo creo, de esta primera participación, el seminario, abajo en la descripción del video en el canal de Radio INA de YouTube. Y por lo pronto, pues no me resta más que agradecer a Patricia Macé su tiempo y que nos convide a especialistas en la fotografía o simplemente gente curiosa e interesada tanto en la fotografía o en el tema de la migración o simplemente en el patrimonio cultural de México que quiera sumarse y conocer más. Están cordialmente invitados al canal de INA TV todos los martes a partir del último martes de abril a las 5 de la tarde. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pues ya así, a nombre de Radio INA, Evanibaldo Morales, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Patricia Macé, de la doctora Macé. Y gracias también a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestros materiales a través de nuestras plataformas digitales, YouTube y Spotify, y búsquenlos como Radio INA. De verdad, hay materiales muy, muy valiosos. En la producción estuvo la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización Evanibaldo Morales, grabación Paula Bedoy, edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.